Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, son imágenes reales, a veces la gente se pregunta si no es un videojuego, no, son imágenes reales. Hace mucho que no veíamos este tipo de imágenes, sea porque en determinados conflictos nos llegan las cámaras. De hecho, al este de Ucrania, los bombardeos de las fuerzas ucranianas no fueron televisadas en su mayoría. Estas son imágenes que dicen que están llegando desde Kiev, la capital del país. Ahí se ve una catedral. La catedral de Santa Sofía nos están diciendo. No conozco Kiev, así que hay detalles que por supuesto a mí también se me escapan. Estoy tratando de aprender junto a ustedes y plantearles lo que está pasando. Lo último que tenemos son estas imágenes de bombardeos en diferentes lugares. Reitero, imágenes que tal vez nos vimos en otras guerras y que ahora circulan con mucha facilidad, también por el tema de los teléfonos celulares, por las redes sociales, que esto se puede difundir. Y además, para tomar conciencia de algunos números, Gustavo, hoy oficialmente desde el gobierno ruso de las Fuerzas Armadas reconocieron que ya perdieron cerca de 500 soldados. Número oficial. Puede que sea mucho mayor. Desde Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que han matado a más de 14.000 soldados. No me consta, me baso en lo oficial que dice en Rusia. 500 es muchísimo, muchísimos soldados que han muerto. Y además no tenemos todavía un raconto de las bajas ucranianas, porque por supuesto en Ucrania dicen que están ganando la guerra, pero están diciendo que murieron cerca de 2.000 civiles. Con cautela damos estos números, son números que circulan. Sin cautela, los rusos son oficiales. Vamos a ver el mapa de cómo se encuentra Kiev, la capital de Ucrania, en estos momentos. Esto es información del diario El País de España. Ahí vamos a acercarnos, Pedro, si querés, justamente para mostrar, ¿no? Sí, leamos lo que está escrito. Sí. Cercada por los rusos, las tropas del Kremlin preparan un asedio por 3 flancos. Esto es lo que se supone. A ver, nadie adelanta por dónde va a entrar exactamente y hay mucho debate de cuál es la estrategia rusa en la guerra. La verdad, no lo sabemos, creo que nadie lo sabe, si es tomar Kiev o no, lo venimos planteando. Pero lo que dice abajo, el grueso de las fuerzas estaría a 30 kilómetros de la capital, en la zona del aeropuerto de Hostomel. Ahí sí hubo combates importantes, hay imágenes que estuvieron circulando, por supuesto que nosotros estamos dando algunas de las imágenes nada más, porque en diferentes puntos del país hay combates y hay imágenes impactantes, como decías al principio, de los bombardeos sobre edificios públicos. Acá, discúlpame Pedro, sí, ¿no? Claro. Pero sobre el mapa, que reitero, esto es la información del diario El País, que está brindando en estos momentos, cómo van, digamos, los anillos de las fuerzas rusas cercando y hablan ya de estar a 20 kilómetros de la capital de Kiev, ¿no? Ayer veíamos la imagen de esa larga marcha de los tanques. Que tampoco sabemos qué pasó con eso. Tampoco sabemos qué pasó. De hecho, estaba leyendo hoy unos análisis desde Estados Unidos sobre la situación militar, los enfrentamientos aéreos y en tierra. Hay cuestiones militares complejas. No es que uno va y tira un misil en cualquier lugar. Hay una estrategia planteada y por supuesto esto se debate. ¿Cuál es la estrategia a llevar adelante? Vamos a la imagen inicial, impactante. Hoy en la ciudad de Kharkov. Esto pasaba hoy en Kharkov. Es tremenda la imagen. Esto es la guerra en primera persona, ¿no, Pedro? Sí, sí. Además, esta es la segunda ciudad en importancia de Ucrania, Kharkov, así tengo entendido. Están en el norte del país y estas son imágenes que están circulando, no solamente esta, hay imágenes parecidas, hay gente que se para frente a las ventanas y filma porque piensa que va a filmar algo que está lejos y le toca cerca. Porque hoy también hubo información cruzada, ¿no? Rusia dice que la tiene bajo control ruso, mientras que el alcalde dice que esto no ha ocurrido. Tal cual, es parte de la batalla mediática. Hay que decir también que hay poco periodismo en las ciudades, porque una persona cuando va a cubrir una situación de tanto conflicto no se puede mover de una ciudad a otra, se queda por lo general en un lugar y estas imágenes son las que transmiten las diferentes cadenas de televisión y las redes. Ahora, esto es la Universidad, por ejemplo, de Kiev. Esta es la Universidad de Kiev. Digo, fíjate, Pedro, que ya ahora no son blancos militares.
¿no? Siempre lo hemos dicho. Aquellos militares que dicen que tienen toda la precisión para no afectar civiles, sabemos que esto no es así. Afecta a la población civil más allá de la intención que tengan. Después, en muchos casos, se comprueba que hubo intención también de golpear a la población civil. Es algo difícil de determinar en un primer momento. ¿Qué pasó hoy en la Organización de Naciones Unidas, Pedro? Ahí hubo un debate importante en Naciones Unidas sobre lo que pasó ahí. Vamos a ver, creo que tenemos el representante de Ucrania en Naciones Unidas, claro. They have come to deprive Ukraine of the very right to exist. They have come to resolve the Ukrainian issue, as their propagandists claimed. Just stop and think whether these words remind you of something. Yes, more than 80 years ago, another dictator tried to finally resolve the issue of another people. He failed. When the world responded in a resolute and united manner, it was happened immediately, and the delay costed dozens of millions of people. Are we ready to pay such a price now? Fíjate, Gustavo, que él también utiliza la retórica de Hitler, compara a Putin con Hitler, mientras en Rusia dicen que uno de los objetivos es la desnazificación. Acá la semana pasada hablábamos la importancia que tiene la palabra nazi, Hitler, en la memoria colectiva europea, que ambos lados se acusan de ser representantes de aquellos que cuestionan. La votación fue por mayoría en contra de la invasión rusa. No tenemos todo el texto de la resolución, pero claramente es una resolución en contra de Rusia. Pocos países apoyaron a Rusia. 141 votos condenando la invasión a Rusia, ¿no? Correcto. Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria votaron en contra, o sea, al lado obviamente de Rusia. Y es interesante que 35 países se abstuvieron. Y entre ellos, países que uno a priori podía incluso pensar que iban a apoyar a Rusia, como es el caso de Cuba, como es el caso de Irán, como es el caso de Bolivia o Nicaragua, que tuvieron manifestaciones públicas criticando al gobierno de Ucrania. Le mencionaba ayer yo el tema de la India. Hay que prestar mucha atención. Es el segundo país más poblado del planeta, un país que tiene armamento nuclear, y dice claramente, esta es una guerra de este-oeste, o sea, de Europa. No nos metan a nosotros. Y tenemos una tradición de neutralidad. Y China, que no puede votar en contra por múltiples motivos, pero tampoco reconoce la independencia de las dos regiones de Ucrania, para que no siente precedente que con el tema de Taiwán. Un detalle, la gente se preguntará, ¿para qué sirven las resoluciones de Naciones Unidas? Depende del momento. De hecho, Israel hace 55 años que ha tenido todo tipo de resoluciones en contra, que se tiene que retirar de los territorios que ocupó en 1967 y no lo hace. Por lo tanto, son a veces simbólicas, pero esto también ejerce presión, sin lugar a dudas, sobre el gobierno de Vladimir Putin. Muy bien, ataques ya hoy sobre muchas ciudades blancos civiles por parte de las fuerzas rusas sobre Ucrania, ¿no? Y uno se puede preguntar qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Mirá, yo creo que hay una dinámica que ya ha adquirido una cierta autonomía. Me parece que es importante que haya una movida de carácter diplomático para escuchar los planteos que hace Putin cuando dice no quiero que Rusia, los rusos no queremos estar rodeados de bases militares de la OTAN desde el Báltico hasta Turquía. Y así como Estados Unidos no quiere tener bases rusas en Tijuana o en Nuevo Laredo, ¿verdad?, con material bélico nuclear que podrían afectar a algunas ciudades norteamericanas, los rusos, que somos ciudadanos con los mismos derechos que los que tienen los europeos y los estadounidenses, no queremos que hayan bases apuntándonos a lo largo de toda nuestra frontera. Me parece que en la medida en que haya un reconocimiento de eso, yo creo que puede haber
bases para una negociación seria. Ahora, si eso no se reconoce, y no se reconoce otra cosa, la importancia de la desnazificación, a propósito de lo que muy bien hablaba Pedro, fíjense que yo no vi esta noticia, la encontré de casualidad surfeando en la web el día de hoy, de que el 12 de noviembre del año pasado, la Asamblea General, una de sus comisiones, aprobó una resolución que prohíbe la glorificación del nazismo, ¿verdad? Hubo 125 países que aprobaron esa resolución prohibiendo glorificar al nazismo. Hubo 53 abstenciones, la mayoría, desgraciadamente, de los países europeos. Pero hubo 2 países que votaron en contra, o sea, que no querían que se prohibiese la glorificación del nazismo. ¿Saben cuáles fueron esos países? Estados Unidos y Ucrania. Bueno, señores, y también estamos viendo cómo continúa el horror, el peor horror que tiene la humanidad, que es la guerra. Cualquier tipo de guerra. Ahora, muchos piensan que esta guerra podría haberse evitado, que hubo señales de que podía venir algo así, de que la situación, de alguna manera, algunos la estaban provocando. Fíjate este diputado, que es de ultraderecha, no me gusta citarlo, pero de verdad lo que dice este diputado alemán, dice algo muy coherente, muy cierto. Fíjate cómo se los dijo en la cara en el Congreso. So, und was haben Sie erreicht? Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz. Die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben Sie Russland in die Hände von China getrieben. ¿Qué decía el diputado? Bueno, clarísimo, esto se veía venir, se lo veníamos advirtiendo, hubo movidas que no había que hacer. Y bueno, la guerra, por supuesto, después lamentable la reacción de Vladimir Putin invadiendo Ucrania, desde ya repudiable desde todo punto de vista, pero la guerra no empieza en un día, empiezan en general bastante antes, ¿no es cierto? Y ahí me parece que hay muchos que tienen que reflexionar y ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a continuar, porque en Francia pasó algo parecido, dale. Que cela soit, le seul chemin rationnel est celui de la paix. Je regrette que l'Union européenne ait décidé de, je cite, fournir des armements nécessaires à une guerre. Selon les termes du commissaire Josep Borrell, cette décision ferait de nous des co-belligérants. Orienter ces armes à partir de la Pologne, terre d'OTAN, n'est-ce pas se mettre à la merci de toutes les provocations des parties prenantes au conflit? La sortie de l'OTAN, organisation inefficace, participe par sa volonté d'expansion aux tensions guerrières sur notre continent. Attention, les postures de va-t-en-guerre pullulent toujours autour des conflits. La démocratie reste un choix d'optimisme politique. À cette heure, c'est la démonstration que nous devons en faire à propos de la crise de l'Ukraine. Merci. Claramente ahora también se va a ver, bueno, ahora parece que se retoman las conversaciones de paz y el alto el fuego puede ser una realidad. Hoy una chica también lo increpó a Boris Johnson, ¿no? El premier británico, diciéndole cómo no hacía nada frente al horror que estaba pasando. Yo digo, esa chica tiene que pensar, la periodista hablaba del horror de los niños, del horror que estaban pasando, bueno, los civiles en Ucrania, que es una realidad y tiene mucha razón. Pero ¿qué creía ella? ¿Que si Inglaterra se involucra directamente en la guerra, no va a haber más gente afectada? ¿No va a haber más niños sin padres? ¿No va a haber más sufrimiento para los civiles? Entonces lo que hay que pedir es la paz, no continuar con la guerra, no la represalia, sino la paz. La paz es el único camino. Bueno, y mirá lo que pasó acá. Mientras tanto, continúan hechos de... Pareciera que... A ver, hay un deseo por utilizar este momento para hacer política que la verdad no suma. Rodríguez Larreta se reunió con el encargado de negocios de Ucrania y le dijo que está dispuesto a recibir a refugiados de guerra. Pero esa es una decisión que tiene que tomar la República, el país tiene que tomar esa decisión. No puede tomar la Ciudad de Buenos Aires una decisión semejante. Pero bueno, es un momento donde, bueno, todo el mundo opina, habla,
toma este tipo de decisiones. La verdad, hay que esperar y abogar por la paz, ¿eh? Eso es lo más importante. Señores, vamos al debate.